Buenos días, pues nuevamente bienvenido, doctor Héctor Esquivias. El doctor Héctor Valentín Esquivias Zavala es nuestro invitado el día de hoy y vamos a tener una conferencia titulada Estigma y obesidad, para de cambiar la vergüenza y la culpa del doctor y la culpa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo voy a presentar brevemente. Él nos envió una cápsula muy reducida de todo lo que ha hecho en su carrera profesional en relación con sobrepeso y obesidad, pero aquí nos explicaba hace unos momentos que ya tiene 5 años trabajando en este tema y quisiéramos reconocer todo su trabajo. Eh, el doctor Héctor Esquivias es certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Realizó el curso de alta especialidad en psiquiatría del adulto mayor en el Instituto Nacional Ramón de la Fuente Muniz y realizó la maestría en terapia cognitivo-conductual. Colaboró o ha colaborado por cerca de 5 años como psiquiatra investigador en la Clínica de Obesidad y Control del Peso del Hospital G.A. González y tiene una amplia experiencia en el manejo farmacológico de las condiciones de salud mental asociadas al paciente con obesidad y en la terapia para la modificación de hábitos relacionados con la alimentación. El doctor Héctor Esquivias tiene varias publicaciones y también reconocimientos, entre ellos del Comité Editorial de la Facultad de Psicología de la UNAM, del Comité Científico de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, es miembro del Comité Científico de la 33 Reunión Anual de Investigación y tuvo un primer lugar como concurso de mejores prácticas éticas en la publicación científica. Es además miembro del comité editorial de la revista Salud Mental. Doctor Héctor Esquivias, pues bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias, doctora Olga. Gracias por la presentación. No esperaba yo que pasaran estos otros datos de mi currículum. Les agradezco mucho la invitación. Agradezco a la Coordinación de Bienestar Social el interés en este tema y más cuando se trata de que dentro de la Coordinación de Bienestar Social existe la atención social a la salud. Y entonces hablar de estigma y obesidad cobra una gran relevancia para nosotros que estamos en contacto con población con obesidad, para todos los profesionales de la salud y para la población en general. Entonces, me voy a permitir compartirles mi pantalla y espero que ahora lo estén viendo. Ok. Creo que ahora estarán viendo ya mi pantalla. Si no es así, pues les pido que me indiquen. El término estigma puede no estar en nuestro vocabulario habitual, pero la verdad es que estamos muy familiarizados con él en distintos contextos. Podemos identificar el estigma a los padecimientos que tienen algunos de nuestros pacientes, pero también nosotros como profesionales de la salud hemos vivido el estigma hacia nosotros mismos. Hace algunos días una amiga mía me decía muy molesta porque un paciente, después de haberle proporcionado ella la consulta, se refirió a ella como señorita, ¿no? Estigma de género. Cuando yo terminé la especialidad y comencé a ver a mis primeros pacientes en el consultorio, hubo alguna vez una adulta mayor que me dijo, está usted muy joven para ser doctor, ¿no? Ese estigma a la edad. Y así sucede con relación a distintas condiciones. El estigma se asocia a la raza, al lugar de procedencia, a la religión, a la orientación sexual y también a la obesidad. Les pido me disculpen aquí alguna falla técnica. Ahora bien, en esta gráfica ustedes pueden ver cómo en las últimas décadas se observa un incremento en la percepción de discriminación en todas sus formas. Este es un estudio en población norteamericana con más de 7,000 participantes y ustedes pueden ver cómo de la década de los 90 a principios de este siglo se incrementó la percepción de discriminación por todas las causas. En primer lugar, desde la década de 1990 lo ocupa la discriminación por el género. El estigma, por otro lado, relacionado al peso, se incrementó de un 7 a un 12%, alcanzando casi las tasas reportadas de discriminación por la raza o por la edad. A lo largo de la historia, yo quiero que ustedes sepan que el estigma se ha definido como una condición
un atributo, un rasgo o un comportamiento que hace que la persona portadora de esta condición o de este atributo sea incluida dentro de una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. Y a lo largo de la historia, el estigma se ha generado hacia las personas que han padecido alguna de las diferentes epidemias. Esto sucedió, por ejemplo, con la lepra. Quienes padecían la lepra parecía que estaban destinados al destierro social. Sucedió con la peste negra, con la sífilis, con la tuberculosis. En las últimas décadas sucedió con el SIDA y hoy en día hemos sido testigos del estigma relacionado o derivado, dirigido hacia la comunidad china a partir del coronavirus SARS-CoV-2. La pandemia de obesidad que afecta a más de 650 millones de personas en el mundo no escapa de ser una condición que genera estigmatización. Antes de continuar con este tema y hablar de estigma y obesidad, quiero contarles una historia. Tal vez algunos de ustedes ya la conozcan o ya lo hayan escuchado. ¿Lo conocen? Es el doctor Alfredo Quiñones. El doctor Quiñones es neurocirujano en el Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos. Pertenece justo al servicio número 1 en neurocirugía en ese país. El doctor Quiñones es mexicano, nació en Mexicali, en la colonia González Ortega. Si ustedes lo googlean, se darán cuenta que es una colonia donde hay mucha violencia, mucha pobreza. Su madre lo tuvo cuando ella tenía 19 años. Y a los 15 años, el padre del doctor Quiñones desarrolló una enfermedad mental y él se vio en la necesidad de aportar económicamente a su casa. Pensó en migrar a los Estados Unidos y finalmente en la década de 1980 llegó a ese país y él mismo narra en un documental cómo cuando llegó estuvo sobreviviendo con $3 y comiendo incluso los alimentos que sobraban de los lugares en los que se encontraba. Después comenzó a trabajar en la maquila, iba a la high school y ni siquiera sabía en ese entonces que existían las universidades, hasta que un amigo se lo dijo. Ingresó a la Universidad de Berkeley, que justo se caracterizaba en ese momento por ser el epicentro de los cambios sociales. Estudió medicina, estudió neurocirugía, estuvo en Harvard y actualmente está en el servicio de neurocirugía en el Hospital Johns Hopkins. Cuando vi el documental y cuando vi esta historia, a mí me pareció fabulosa. La verdad es que creo que muchos de nosotros que somos profesionales de la salud, que somos médicos, pues nos gustaría que nos vieran así, ¿no? Que nuestra historia fuera contada de esa manera. No sé ustedes, pero a mí sí me gustaría que me vieran así. Es un caso de éxito. La realidad, colegas, es que a nosotros nos ven así. Vean este titular de este periódico. Denuncian a un médico por extirpar un ojo presuntamente sano a un niño. Graban un video de una enfermera que está bailando en un quirófano. Lo suben a las redes, lo publican. Se vuelve viral esta fotografía de esta médico que toma en su guardia toma esta foto con una paciente terminal, o de un especialista de Jalisco, ¿no? Que le grita a un médico interno. Y después de haber visto estas imágenes, terminamos con este famoso meme, ¿no? Usamos la bata para paracetamol. Yo quiero que ustedes me digan y que ustedes reflexionen ahora, ¿qué cambió entre la historia del doctor Quiñones y estas imágenes? Cuando veíamos al doctor Quiñones, pensamos que es un hombre exitoso, que seguramente debe ser un hombre muy disciplinado, un hombre muy honesto, un hombre con gran ética, un buen padre, un hombre afable, amable. Y al ver las notas en los periódicos o en las redes, ¿qué pensamos de los médicos? Que se irritan, que se enojan, que podemos ser inoportunos, que no medimos los riesgos. Lo que yo quiero que ustedes descubran es cómo a partir de la información que recibimos, vamos generando ideas preconcebidas de las personas, muchas veces sin siquiera cuestionarnos. Estos son, y así es como operan justamente los estereotipos. El estigma
se genera a partir de un estereotipo que es una serie de conocimientos que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y que en consecuencia este estereotipo que nosotros hemos armado con todo ese bagaje de conocimientos, se genera un prejuicio. Este prejuicio se conforma por una respuesta cognitiva, que es justo lo que nosotros pensamos del estereotipo, y una respuesta afectiva o emocional, que es lo que nosotros sentimos o cómo nosotros reaccionamos emocionalmente ante el estereotipo. Mientras esto no sucede de manera individual, en lo social el estereotipo se comparte culturalmente y por ambas vías, tanto en lo individual como en lo cultural, se conduce a una conducta de discriminación que resulta en la exclusión de las personas y en el rechazo manifiesto a las personas que tienen las características de este estereotipo. Veamos ahora el estereotipo negativo de la persona con obesidad. Están descritos como desmotivados, que son descuidados, poco agradables, perezosos, que no tienen disciplina, que no cumplen las normas, que son poco competentes, que son introvertidos. Y esto no lo digo yo, es lo que está señalado en este estudio de Poole, que es uno de los autores más importantes cuando hablamos del tema de estigma y obesidad. Pero algo que es muy relevante es que el estereotipo atribuye con mucha frecuencia como la principal causa, ¿sí?, de la obesidad, la responsabilidad que la persona tiene de esa condición. La mayoría de los encuestados en este estudio mencionaron que estaban así porque ellos así querían estar. Y esto desde luego genera mucho más culpa y una mayor estigmatización por las demás personas. Cuando yo estaba haciendo esta presentación, dije, bueno, pues qué terrible está la situación, qué mal estamos como sociedad, realmente hemos aprendido todas estas concepciones de las personas que viven con obesidad, pero por supuesto que a los médicos no nos ocurre eso, por supuesto que los médicos no pensamos de esa manera. La verdad es que cerca del 69% de los pacientes con obesidad reportaron haber experimentado discriminación por su peso o estigma relacionado a su obesidad. Y en este estudio se encontró que un grupo de médicos franceses describieron a los pacientes con obesidad como que eran más torpes, que no tenían autoestima, que eran desagradables, que eran poco atractivos, que no tenían fuerza de voluntad. Y algo que llama la atención de manera similar al estudio previo es que señalaron que ellos estaban así porque comían mucho. Y entonces los médicos le dan un gran peso a la conducta de la ingesta de alimentos y a esto atribuyen la problemática del paciente. Yo quiero que desde aquí ustedes observen cómo entonces se crea una comunicación negativa entre el profesional de la salud y los pacientes, dado que cada quien atribuye una etiología distinta a esta problemática. Para los médicos se trata de un problema de la conducta, de la ingesta de alimento, mientras que para los pacientes lo atribuyen a problemas de su salud, a diabetes, a hipertensión o a factores económicos incluso. Y esto desde luego no favorece el tener esta comunicación entendida en la causa de una manera distinta, no favorece que haya cambios saludables en el estilo de vida de los pacientes. Estos son los resultados de una encuesta en norteamericano, cerca de 7,000 personas que fueron encuestadas. Es un estudio longitudinal a 10 años y ustedes pueden observar cómo se reportó un incremento de un 60 a un 70% de sobrepeso y obesidad durante los 10 años de seguimiento. Pero además se encontró que a mayor índice de masa corporal, a mayor grado de obesidad, vaya, había un 40 hasta un 50% más de probabilidades de reportar discriminación que las personas que tenían un peso normal. ¿Y por qué se incrementa esta discriminación durante el seguimiento a 10 años? Por tres causas. La primera causa es obvia, porque se incrementó el número de personas que tenían obesidad y entonces el fenómeno asociado a es natural que se incremente. Pero en segundo lugar es porque las experiencias de discriminación percibidas por el peso empeoran las actitudes sociales y esto refuerza más el estigma. Es decir, aquellas personas que son que experimentan el estigma, ¿sí?, el ser reestigmatizadas genera una mayor exacerbación de la discriminación por otras personas. Y además, un tercer factor al cual atribuyen los autores de este artículo el incremento en la prevalencia de discriminación por el peso es que
los medios de comunicación han contribuido a los prejuicios sobre la obesidad, fomentando este estereotipo. En esta imagen, ustedes pueden ver las dos principales situaciones generadoras de estigma, tanto para hombres como para mujeres, que fueron, en primer lugar, los prejuicios negativos de las otras personas, y en segundo lugar, los comentarios desagradables de los niños. En tercer lugar, para ellas, para las mujeres, fueron los comentarios inapropiados de los doctores, y en tercer lugar, para ellos, fueron los comentarios desagradables de su familia. Ahora bien, ¿quiénes son las fuentes que generan estigma? En primer lugar, tenemos como una fuente generadora de estigma a los miembros de la familia. Y esto en un 62, bueno, 62 grupos de 62 pacientes experimentaron esto en múltiples ocasiones, pero al menos alguna vez en la vida lo reportaron más del 70%. La principal fuente de estigma se encontró en los miembros de la familia, el más de un 70%. En otros estudios que han analizado esta condición, han reportado que esta fuente de estigma es generado en más de la mitad de los casos, en más del 50% de los casos, por la madre. Y es interesante que se reportó cómo el apoyo emocional por parte de la familia va disminuyendo en la medida en la que se va incrementando el índice de masa corporal. Y bueno, encontramos como segunda fuente de estigma luego a los doctores. Ahora bien, la evidencia señala que el estigma tiene serias consecuencias en el funcionamiento psicológico de las personas, pero este estigma también se va aprendiendo desde que estamos en la formación en medicina. Los estudiantes de medicina en este estudio atribuyeron que los pacientes con obesidad son culpables de su condición, que causan un trabajo adicional, que son menos competentes y que están más deprimidos. La evidencia señala que el estigma tiene serias consecuencias en el funcionamiento psicológico de la persona. La mayor frecuencia de estigmatización debida al peso es uno de los 5 factores asociados a depresión y a ansiedad en pacientes con obesidad. Los otros factores que se asocian a depresión y ansiedad en esta población es haber iniciado la obesidad en la infancia, haber tenido fluctuaciones, cambios en el índice de masa corporal a lo largo de la vida, el antecedente de violencia sexual o física y, desde luego, la presencia de desventajas sociales o laborales. Los estudios reportan que los pacientes con obesidad y discriminación asociada presentan una mayor prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria. En este estudio se encontró que los pacientes con obesidad más trastorno por atracón habían experimentado mayor estigma que los pacientes del grupo control, que fueron pacientes que tenían obesidad y que no tenían atracón, y personas con peso normal. En este otro estudio se encontró que el 79% de las mujeres con sobrepeso y obesidad informaron haber ingerido más alimentos en respuesta a las experiencias de estigmatización por su peso. El hecho de haber iniciado una dieta, además a edades mucho más tempranas, también se asoció con mayor estigmatización. Este es el estudio que identificó cuáles eran las principales situaciones generadoras de estigma que habíamos visto hace un momento, y además asoció cuáles eran los mecanismos de afrontamiento a este. Vaya, ¿qué es lo que hacen los pacientes después de haber experimentado estigma en sus vidas? Y estos fueron los mecanismos de afrontamiento reportados con mayor frecuencia. Y ustedes pueden ver, en primer lugar, se encuentra el ignorar los comentarios negativos de las otras personas, el tratar de pensar bien de ellos mismos, e incluso me llamó la atención el buscar apoyo religioso, ¿no? Habrá quienes se refugien en la oración, pero se encuentra también de una forma muy importante en un 79% de los encuestados que una de las estrategias para afrontar el estigma fue comer más alimentos. Al realizar la correlación entre las situaciones generadoras de estigma y los mecanismos de afrontamiento, se encontró que la discriminación por los prejuicios negativos de las otras personas se relacionó con el comer de manera significativa. Nosotros sabemos, con base en la evidencia, en que además el estigma se ha relacionado con una menor motivación
para emprender conductas que favorezcan cambios saludables en el estilo de vida. Se ha asociado con un peor desempeño en la actividad física. El estigma a la obesidad se ha asociado también con una menor adherencia al plan de alimentación. E incluso en un estudio de seguimiento que ahora les voy a mostrar, se asoció a un mayor riesgo, 2.5 a 3 veces más probabilidades de iniciar o de permanecer con obesidad. Y se trata justo de este estudio. Es un estudio de seguimiento a 2 años, fueron cerca de 6,000 norteamericanos los que participaron en este estudio, y se encontró que las experiencias de discriminación por el peso, incluso controlando otras variables confusoras, confirieron 2.5 veces más probabilidades de iniciar con obesidad para quienes ya estaban con sobrepeso en la medición basal. Es decir, es un estudio de seguimiento a 2 años. Quienes ya tenían sobrepeso en la evaluación basal, pero experimentaron discriminación, tuvieron 2.5 veces más probabilidades de que ese sobrepeso pasara a obesidad. Y luego, los pacientes que en la evaluación basal ya tenían obesidad, pero experimentaron estigmatización, tuvieron 3 veces más probabilidades de mantenerse con esta problemática, en ese grado de obesidad. No sé si ustedes recuerden a esta chica que a principios de este año pandémico fue al gimnasio, subió algunas de estas fotografías en el club deportivo en el que se encontraba, y otro usuario del club tomó las fotos que ella había compartido. Bueno, él las compartió, este otro usuario compartió las fotos de esta chica en las redes y colocó estos mensajes en las fotografías sarcásticos, de burla. Lo que a mí me llama la atención es cómo ella espera justo hasta el siguiente día para dar respuesta. Y vean la respuesta. Ahí está, para el individuo que quería una foto mía en el gym. Ahí está. Perdonen la facha, pero yo vengo a hacer ejercicio, no a juzgar a los demás. Y bueno, ¿por qué pongo esto aquí? Porque creo que ella afronta el estigma, elimina la autocensura, que es algo que sucede con mucha frecuencia en los pacientes con obesidad cuando experimentan este tipo de situaciones, y justo favorece que haya una respuesta de apoyo hacia ella, como sucedió en las redes sociales. Es justamente, se comporta justamente de manera opuesta como esperaríamos, ¿no?, que suceda con los pacientes con obesidad, y yo creo que es una gran lección para todos nosotros. Actualmente, con base en la evidencia, podemos afirmar que el estigma impacta negativamente no solamente en los aspectos emocionales, no solamente en cómo se siente la persona, sino que también impacta en su salud en general. Se ha documentado que incluso junto con otras formas de discriminación, como la raza, la discriminación por el peso, desencadena por sí solita respuestas de estrés fisiológico que alteran los mecanismos de control neuroendocrino y que contribuyen a una mayor adiposidad, a una mayor acumulación de grasa. Favorece el estigma a la obesidad, que haya un mayor riesgo de comorbilidades metabólicas y cardiovasculares. Y hay estudios mucho más recientes que incluso lo asocian a una mayor morbilidad y mortalidad, controlando otras variables confusoras para esto. Y les muestro ahora el primer estudio en examinar la reactividad al cortisol en respuesta al estigma por el peso. A los participantes de este estudio se les expuso a ver varios videos de forma aleatoria, y algunos de estos videos tenían algunos contenidos que favorecían el estigma por su peso. Quienes estuvieron expuestos a ver este contenido que ustedes pueden ver en la línea azul, tuvieron una reactividad al cortisol significativamente mayor en comparación con aquellos que estaban en condición neutra, o aquellos videos que tenían un contenido que no generaba estigma, que se puede ver en la línea gris. Y esto fue de forma independiente al peso. En otro estudio, la percepción de discriminación por el peso se asoció con mayores niveles circulantes de proteína C reactiva. Este estudio mostró que la discriminación por el peso, que ustedes pueden verlo en línea azul, se asoció con un incremento en los niveles circulantes de la proteína C reactiva. Esta asociación fue relativamente baja y solamente sucedió en los índices de masa corporal de 25 a 30 y después se volvió insignificante, pero muy probablemente también se volvió insignificante debido al estado o al grado de obesidad de los pacientes. Ahora bien, la actitud del personal médico favorece con mucha frecuencia que esta condición, que esta problemática no sea tratada adecuadamente.
En estos estudios, los profesionales de la salud refirieron no contar con el equipo adecuado para tratar la obesidad. Y dijeron, si no tenemos el equipo adecuado, el tratamiento es inútil. Casi un 60% de ellos dijeron que el tratamiento de la obesidad era ineficaz, que no se podía tratar, que no se podía manejar. Muchos de ellos incluso lo atribuyeron a que era más un problema meramente de la conducta, ignorando toda la parte de la etiología y de la etiología tan compleja de la enfermedad. Es interesante porque también hay una asociación dentro de este estudio y eran justamente aquellos médicos que habían tenido menos capacitaciones posterior a haber alcanzado el grado. El 60% de estos médicos establecieron normas muy estrictas a sus pacientes para perder peso. Estos son otros estudios que reportaron que los médicos dedicaron un menor tiempo de consulta médica a los pacientes con obesidad y dedicaban mayor tiempo a los pacientes con mejor salud y con mejor o mayor estatus económico. ¿Esto qué es lo que nos sugiere o qué es lo que nos hace pensar? Que algunos médicos pasan un tiempo que es insuficiente, pese a la importancia de proporcionar información y recursos para que los pacientes implementen estilos de vida saludables. Desde luego que todos estos factores interactúan y se traducen en un retraso en la atención preventiva de ciertas patologías que son justo los que tienen una alta prevalencia en pacientes con obesidad y un pronóstico muy malo, como el cáncer de mama o el cáncer cérvico-uterino. Los pacientes con obesidad no suelen ir a estos programas de atención, ¿sí? de check-up que sabemos que se tienen que hacer de manera regular, y no acudieron justo porque refirieron haber recibido por parte de los profesionales de la salud actitudes negativas. Tuvieron vergüenza de ser pesados. Tenían temor de haber ganado peso cuando fueran a estas consultas. Temor a desvestirse para el examen médico. Decían que en algunos casos recibían consejos que ellos no habían solicitado para bajar de peso. Y finalmente, que los equipos médicos, vaya, las sillas, el mobiliario del consultorio, eran muy pequeños. Ante esta realidad, ante este gran desafío que nosotros tenemos, que sabemos que afecta a millones de personas en el mundo, que sabemos que afecta a una gran parte de la población mexicana, y que los profesionales de la salud estamos ahí en contacto con ellos día con día. No hay un día en el que no veamos a un paciente con obesidad. Todos debemos crear una mayor conciencia social del impacto que tiene el estigma en el manejo hacia ellos. Pero nosotros los médicos, los enfermeros, las psicólogas, los nutriólogos, los especialistas en la salud, que conocemos las consecuencias que tiene el estigma en la salud, debemos de evitar la estigmatización como parte de la prevención y del tratamiento de la obesidad. Pero, ¿de qué manera hacerlo? ¿Cómo lo podemos hacer? Y creo que esta imagen ilustra justo lo que hay que cambiar. Esta era la respuesta que solíamos decir. Puedes perder peso si haces dieta. Hay que cuidar la dieta. Y creo justo que la propuesta es la opuesta. Tenemos que cambiar la conversación acerca de la obesidad con nuestros pacientes. ¿De qué manera? Los médicos tenemos que procurar promover mensajes sociales de apoyo hacia estos pacientes para reducir la culpa en la que viven por estar así. Tenemos que favorecer que el paciente reduzca la autocensura y pueda expresarse. Podemos ayudar a los pacientes a practicar algunas estrategias que sean mucho más adaptativas contra el estigma, como centrarse en la autocompasión, en aceptar la condición que tiene, en aceptar que se trata de una condición que tiene una etiología compleja, que hay la pérdida de peso, pues no la podemos plantear de acuerdo con un peso ideal, sino vamos reconociendo que la pérdida de peso del 5% tiene resultados muy favorables para la salud en general de los pacientes, del 5 al 10%, y vamos promoviendo algunas técnicas de mindfulness o de atención plena. Una estrategia que hemos aplicado y que he hablado en distintos foros y que creo que seguramente todos ustedes la conocen, los médicos que nos escuchan ahora, porque sé que ustedes ven a pacientes con obesidad en los centros de atención social a la salud, es
justo cómo abrir la conversación con estos pacientes. Y entonces ustedes que tienen experiencia deben de conocer el modelo de las 5 A's de la Canadian Obesity Network. De acuerdo con este modelo de las 5 A's para el manejo de la obesidad, nosotros comenzamos con el paciente averiguando si él está dispuesto a que hablemos del tema. Vaya, vamos a pedirle permiso al paciente para hablar de su obesidad. ¿Y de qué manera lo hacemos? De una manera muy educada, muy cordial, le preguntamos, ¿le parecería bien que hablemos de su peso? ¿Está usted de acuerdo en que hablemos de su peso? Una vez que tenemos la autorización del paciente para hablar del peso, ahora vamos a analizar a qué atribuye el paciente la condición en la cual se encuentra. Y para esto yo suelo preguntarles con el nombre del paciente, ¿no? A ver, Rosa, ¿no? ¿A qué atribuye el peso que usted tiene actualmente? Y entonces vamos a encontrar que el paciente lo puede atribuir a su diabetes, a su hipertensión, a un problema emocional, a síntomas dolorosos o incluso tal vez a factores económicos. Una vez que hemos analizado a qué atribuye su problemática el paciente, ahora sí lo vamos a asesorar. Pero no lo vamos a asesorar dirigiéndonos a un peso objetivo. No lo vamos a asesorar diciéndole qué pérdida de peso es la que esperamos. No, lo vamos a asesorar hablándole de los beneficios que tendría para su salud la pérdida de peso. Una vez que hemos asesorado al paciente, ahora sí vamos a acordar una meta que sea realista. Y esta meta debe de cumplir con el acrónimo SMART. Es decir, que la meta sea específica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si es una meta de actividad física, ¿sí? ¿Qué actividad física va a ser la que vas a hacer? Si es cambiar la alimentación, ¿qué plan de alimentación es el que vas a llevar? ¿Va a ser un conteo de calorías o va a ser un plan de alimentación, de nutrición que tienes que vas a comer en cada momento del día? Esta meta debe de ser medible, que la podamos cuantificar de alguna manera. Debe de ser alcanzable, razonable. De ahí la importancia del 5% de la pérdida de peso de forma inicial. Debe de ser una meta relevante. ¿Qué es esto? Que signifique algo realmente para el paciente. Si esta pérdida de peso o esta motivación de perder peso de esta paciente, de esta chica, viene después de que terminó con el ex, bueno, vamos a plantear, ¿sí?, qué significa para ella esta pérdida de peso. Y finalmente, debe de estar fijada en el tiempo. ¿En cuánto tiempo esperamos llegar a ese objetivo? Una vez que ya hemos acordado con el paciente la meta, ahora sí ya lo vamos a acompañar con psicoeducación y a ofrecer estrategias junto con todo el equipo interdisciplinario. Este modelo de las 5 A's no crean que es nuevo, es un modelo que ya existe, que fue propuesto por por la Canadian Obesity Network en 2013, fue que se presentó en un Obesity Week, y se ha mostrado cómo la implementación de este modelo mejora la relación de los médicos con sus pacientes, se muestran ellos con mayor disposición para hablar sobre el tratamiento, se definen de mejor manera los objetivos terapéuticos de acuerdo con las preferencias del paciente, hay una mayor adherencia a las citas médicas, mayor autoconciencia en el paciente y favorece un empoderamiento de todo el equipo interdisciplinario. Quiero dedicar esta diapositiva a este artículo que identificó justo cuáles fueron los términos preferidos por los pacientes para describir su obesidad. Y tanto hombres como mujeres coincidieron en que los términos que ellos preferían para hablar de su obesidad eran IMC, exceso de peso, y peso. Hay que evitar los términos como gordura, obesidad, tamaño grande. Y vaya, lo que se trata acá es de utilizar los términos que de mejor manera describan la situación en la cual se encuentra el paciente, ¿sí? A mí me gusta decirles a mis pacientes, lo que usted tiene es dificultad para perder peso. Eso es lo que le ha sucedido, porque la mayoría de los pacientes, ustedes lo saben, han intentado a veces hasta más de 7 veces perder peso a lo largo de su vida. Y cuando nosotros le decimos, lo que usted tiene es dificultad para perder peso, me parece que es sumarnos con el paciente para poder establecer estrategias que favorezcan el cambio. A manera de recomendación, debemos observar más allá del peso y ver lo que el paciente está haciendo para perderlo. Evitemos suponer que la culpa de todos los problemas médicos los tiene la obesidad. Y
algunas estrategias para la reducción del estigma por los profesionales de la salud es justo proporcionar información y hablar siempre con nuestros pacientes, enfatizando las causas biológicas y genéticas de esta enfermedad. Debemos evitar difundir información que considere solo la responsabilidad del paciente para el control de la obesidad. Debemos de apoyar todos los tipos de intervenciones educativas sobre esta enfermedad, como intervenciones psicoterapéuticas, de terapia cognitivo-conductual, que es la que está en las guías de tratamiento para esta condición. Y siempre generar empatía y condenar el estigma. Mis conclusiones son 3. La obesidad constituye una fuerte carga para el sistema de salud de nuestro país. Existe un vínculo entre el estigma, la obesidad y la salud en general, que quiero agregar, favorece o genera una mayor mortalidad en esta población. Y es prioritario reconocer que la obesidad tiene causas genéticas, neurobiológicas, que no es voluntad del paciente y que se trata de una condición que nosotros sabemos bien, para la mayoría de nuestros pacientes es una condición de por vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una presentación extraordinaria en el sentido de que define muy bien qué es lo que identificamos como obesidad, cuáles son estos mecanismos por los cuales nosotros vamos adquiriendo esta manera de pensar, y concluyes muy bien con recomendaciones muy específicas sobre cómo hay que abordarlo con las personas que tienen esta dificultad para perder peso. En lo que algunos se animan a hacer algunas preguntas. Yo quisiera comentar que lo que para mí como personal de salud a veces es muy difícil es encontrar que socialmente tendemos como a glorificar y a darle un valor extraordinario a alimentos que son pues no recomendable y francamente dañinos en exceso como esta comida con alto contenido en carbohidratos simples, muy refinado, muy industrializado, y tendemos a darle un valor muy positivo a este tipo de alimentación, mientras que a las personas que sí sienten las estigmatizamos y las tomamos a veces como burla. En ocasiones no le queda otra alternativa a la población más que decir, oye, no soy tu chiste, o sea, no hagas burla de mi aspecto, o yo no estoy para que nadie se esté divirtiendo de una manera tan sarcástica, ¿no? Y tienen toda la razón. Y pues me gustaría que tú nos comentaras, ¿no? ¿Cuál es esta situación que culturalmente tendemos a pensar cosas muy positivas de estos alimentos que efectivamente, bueno, yo sí soy de la idea de estigmatizar mejor los alimentos que a las personas, porque y no estigmatizar, sino más bien darles el verdadero valor que tienen, ¿no? En la dieta y en la salud. Sí, sin duda la industria alimentaria es un obstáculo para poder implementar medidas de salud pública que favorezcan justo la salud de la población. Y creo que ante esto una reflexión que han hecho distintos autores sobre el tema es que Cohen es uno de ellos, y me encanta una parte de él que dice: hay que aceptar y hay que reconocer que las personas con obesidad se encuentran en un mundo obesogénico y se encuentran realmente respondiendo a todos esos elementos del entorno, ¿sí?, que están bombardeados con publicidad, con marketing, y finalmente terminan respondiendo, lejos de ser los culpables de sus elecciones, simplemente terminan respondiendo a un ambiente obesogénico, con una gran estrategia de las industrias para lograr su cometido de las ventas, ¿no? Entonces, creo que esto nos permite, justo como tú lo mencionas,
reflexionar un poco la situación en la que estamos viviendo inmersos con las campañas publicitarias y que justo ahora la pandemia y que no salimos de casa, muchos de nosotros decimos, nos hemos dado cuenta que no necesitamos un montón de cosas. Bueno, ese es el poder que tiene la industria, ¿no? Cuando estamos realmente en la vida cotidiana, de poder permear en nuestras conductas. Muchas gracias. Los invito a los demás si tienen más preguntas, comentarios. Creo yo que en el área de atención social a la salud, en esta división que hay dentro de la Coordinación de Bienestar Social, hacen una gran labor con los pacientes con obesidad, al proveerles estrategias y al proveerles los espacios para poder realizar algunas actividades físicas, para poder tener una asesoría nutrimental. Y es algo que también, cuando hablamos de estigma y obesidad y cuando hablamos de estrategias de salud pública para los pacientes con obesidad, tenemos que ser conscientes de que muchos de ellos viven en una gran desigualdad social. No podemos yo salir y decir técnicas de terapia cognitivo-conductual para todos y que todos coman sano, porque muchos de ellos no tienen los suficientes ingresos para poder tener una dieta saludable. Entonces también se trata de un tema de justicia social, de justicia conductual, la llaman algunos autores. Y creo que el hecho de que haya espacios dentro de una institución como el IMSS para proveer estos recursos es una estrategia que yo lo desconocía hasta ahora que me estaban describiendo lo que hacen en atención social a la salud y me parece que es fabuloso. Bien, Mario Gómez comenta que entendiendo el trabajo en equipo con el paciente, ¿qué opinas de evitar la dependencia entre el paciente y su equipo de salud? Ya que la línea es muy delgada y evita un proceso relevante como es el autocuidado de la salud. Bueno, lo que es cierto es que se requiere justo una relación, desde luego que con los límites adecuados de la relación médico-paciente, no una dependencia emocional o patológica, pero sí se requiere un acompañamiento en la mayoría de los casos de por vida. Nosotros sabemos y basados con la evidencia, no con la experiencia propia, en los consensos científicos, en la evidencia, que la realidad es que muchos de los pacientes con obesidad no logran perder más allá del 10% del peso inicial cuando inician un tratamiento. Se van a vivir en esta condición de por vida y requiere un acompañamiento de por vida con ellos, con los profesionales de la salud, pero desde luego una relación que promueva el crecimiento del paciente y no sea una relación dependiente o patológica. Pero sí se requiere un acompañamiento. Y algo que es bien importante, doctora Olga, comentar, es que este acompañamiento de los pacientes que se propone no es precisamente con un psiquiatra o con un terapeuta cognitivo-conductual que dé estos tips para la modificación de la conducta. Cuando se ha implementado programas de modificación conductual en pacientes con obesidad, se ha hecho entrenando a personas de la misma comunidad para que favorezcan este acompañamiento a las personas con obesidad. Entonces, esto es estudios inmersos en la comunidad, identificando a las personas que son referentes, que pueden ser guías para algunos pacientes, ¿sí? Y que ellos puedan proveer este servicio o esta promoción de la salud. Muchas gracias. Gustavo Sánchez nos pregunta qué recomienda si la estigmatización ya la trae la persona y que en ocasiones ella misma se burla de su condición. Y se relaciona mucho con otro comentario de Mauricio Gómez, que pregunta cuáles serían las recomendaciones para disminuir estas conductas en el sector salud. Sí, bueno, en relación a la primera pregunta, es bien interesante cómo estos mecanismos de afrontamiento suceden mucho más identificados en los niños. Por ejemplo, estas conductas que yo aquí les puse, se ve que se encuentran mucho más en niños, ¿no? Estas conductas de rezar, de comer, aunque ese estudio fue en adultos, hay estudios que demuestran que estas conductas de afrontamiento al estigma suceden más en niños y no en adultos. Y en adultos muy probablemente sucede porque tienen una condición que se llama estigma internalizado. Y cuando hablamos de estigma internalizado, dicho de una manera muy coloquial, es cuando ya me han dicho tantas veces algo que termino creyéndomelo, que termino yo mismo definiéndome con el estereotipo.
lo acepto. Y entonces digo, pues yo voy a ser obeso, voy a ser obeso toda la vida, voy a ser el gordito feliz, y así me tocó vivir, y así me voy a morir, ¿no? Y entonces ellos mismos, y yo también lo he visto, al igual que esta persona que hace la pregunta, ellos mismos hacen bromas de su condición, ¿sí? Entonces muy probablemente esto se asocia a estigma internalizado. Vaya, sí lo viven, ¿sí? Pero de una manera en la que ellos mismos terminan aceptándolo. Y esto tal vez es el extremo al cual llega el fenómeno a penetrar en la misma identidad de la persona, ¿no? Y también se ha asociado el estigma internalizado en adultos a realizar menos actividad física. Ahora, ¿qué podemos hacer? No solamente en los centros de atención de la salud, sino qué podemos hacer en la vida en general. Todas las personas que sabemos que si vamos a ver a 10 personas el día de hoy, 7 de ellas van a tener obesidad o sobrepeso en nuestro país. Lo que se requiere es tener una visión mucho más amplia. Y así como se han aceptado paulatinamente otras condiciones que han generado estigma, por ejemplo, el VIH, a la comunidad que tiene otra orientación sexual y se han ido integrando a la sociedad. De la misma manera, creo que tenemos que aceptar lo que estamos viviendo, aceptar el impacto que viven estas personas. Todos tenemos a un familiar con obesidad y integrarlos a la vida social, en el entorno laboral, en el contexto familiar, entre nuestras amistades y crear un ambiente mucho más justo para todos ellos. Muchas gracias. Afortunadamente ya se animaron y están haciendo más preguntas. Están agradeciendo también la, la, la conferencia, les parece muy interesante. Algunos les sienten una utilidad personal al escucharte. Eh, dice, eh, ¿cuál es la incidencia originada? Bueno, lo voy a interpretar, es que ¿cuál es la proporción de obesidad endocrina, por decirlo así, y no relacionada con causas externas, como por ejemplo, hábitos de la persona? Yo quisiera, no tengo el dato exacto, pero yo quisiera transmitir el mensaje de que es muy complejo poder decir que obesidad es completamente endócrina, porque hay una parte de la conducta que aunque haya un componente endocrino que demande la ingesta de alimentos, también hay una parte conductual, social y psicológica. Entonces no podemos como escindir los factores neurobiológicos meramente. Creo que justo lo que tenemos que darnos cuenta es que se trata de un problema con una etiología muy compleja, con muchísimos más factores que los neurobiológicos y que los genéticos. También hay factores psicosociales que tenemos que evaluar. Hay elementos de historia de la, de la historia de vida de estas personas. Hay mayor violencia en la infancia en la vida de estas personas. Hay antecedentes traumáticos y no solamente de abuso sexual, también de violencia física. Entonces, son muchísimos elementos que, créanme, que impactan neurobiológicamente en la vida de las personas y aunque no tengan un componente endócrino como tal, favorecen una respuesta fisiológica que promueve la ganancia de peso. Preguntan que cuál es tu opinión sobre el tema de los estados que están prohibiendo los alimentos chatarra, que cuál puede ser la consecuencia a futuro, que si habrá algún efecto favorable en esta población que mencionas. Y otra muy relacionada con políticas de salud es eh, si crees que el etiquetado tendrá un efecto positivo, que si todo es bueno, dice, encontramos algo negativo en el no etiquetado o todo es positivo. Bueno, con relación a los alimentos prohibidos en algunos estados o lo que sabemos ahora, es en Oaxaca, por ejemplo, el prohibir alimentos chatarra a niños, ¿no? Y es algo polémico y que se presta a un debate público porque hay personas en nuestra sociedad y cercanos a nosotros que seguramente yo los he escuchado y ustedes también, que dicen, bueno, cada quien es libre de elegir los alimentos que come. A final de cuentas, es su salud y él decidió comerlo. Cada quien es libre de elegir los alimentos que come. La realidad es que es una verdad a medias, pero también es una manera de justificar nuestra responsabilidad social que debemos de tener con la salud en general. Porque si bien la persona puede elegir libremente, la persona está siendo bombardeada en todo su entorno que lo conduce a la elección de ese alimento. Y ahí existen alimentos que
tampoco tampoco estoy diciendo que generan adicción, porque en mi opinión no existen alimentos adictivos, existen combinaciones que tienen una alta palatabilidad, que saben muy sabrosos y que nos conduce a estarlos comiendo, ¿no? Las donas, a ciertos tipos de papas fritas, por ejemplo, ¿no? Y entonces nos conduce a estarlos comiendo, pero en mi opinión no es una adicción, sino que es como una conducta que sucede con una gran intensidad, es como una compulsión, una conducta compulsiva por el alimento, y que la persona que tiene este consumo de estos alimentos a edades más tempranas, sabemos que va a continuar consumiéndolas, ¿sí? Por el efecto que le genera durante su vida adulta. Y entonces en esa parte sí somos responsables de la salud de unos con otros. Y en esta parte creo que los estados que han adoptado estas políticas habla de una gran conciencia de cuidarnos todos de nuestra salud, ¿no? Porque desde luego que mi sobrino, que mi hijo no puede tomar una decisión cuando tiene 7 años. Y por otro lado, el etiquetado claro, pues no es la opinión mía, sino es la opinión que muchos de ustedes han visto y todas las felicitaciones que ha habido y esperemos que tenga un buen resultado. Ahora bien, creo que el problema es que una parte de la población está entendiendo que el etiquetado claro va a resolver la obesidad. Ojalá que así fuera, pero recuerden lo que les mencionaba hace un momento, se trata de un problema complejo, con múltiples etiologías, y lo único que estamos haciendo es cortar una ramita, una parte del problema, ¿sí? Se requieren estrategias desde múltiples sectores de la población para una problemática tan compleja como lo es la obesidad. Pero yo creo que desde luego que el etiquetado claro es una estrategia que funcionará en la medida en la que está diseñada. Muchas gracias. Una pregunta, ¿es recomendable la cirugía bariátrica en una persona con obesidad? Bueno, yo trabajé en una clínica de cirugía bariátrica en el GEA, desde luego que creo en la cirugía bariátrica, desde luego que está dentro de las guías de tratamiento, derivado de que sabemos que la pérdida de peso con tratamientos farmacológicos difícilmente pueden conducir al paciente a una gran pérdida de peso. Entonces, desde luego que es un tratamiento efectivo, pero que quiero puntualizar, y no para señalar o para poner el dedo en la conducta, pero sí puntualizar que si el paciente no tiene un acompañamiento después de la cirugía bariátrica, ¿sí? Puede reganar peso. Y se trata de un acompañamiento justo que favorezca o que promueva, que mantenga hábitos saludables en su estilo de vida y su atención en un equipo interdisciplinario. En ese contexto, sí creo en la cirugía bariátrica. Muchas gracias. Dice, desde hace algunos años se ha popularizado los términos gordofobia y obesofobia. ¿Existe alguna razón en especial por la cual no lo nombras así? ¿Y qué opinas como médico del movimiento Stop Gordofobia? Yo creo que el movimiento no lo conozco a profundidad, pero yo creo que sí el movimiento es para hablar o para poder crear mayor concientización sobre el impacto que tiene en la vida de los pacientes con obesidad, llámenle como le quieran llamar, ¿no? Si el movimiento es para crear mayor conciencia que tiene la población cuando vive este estigma y esta segregación, y viene para acogerlos, para integrarlos dentro de la comunidad, eso me parece que es fabuloso. Bien, esto, más felicitaciones por la conferencia, incluso uno que dice que conocen al doctor Quiñones, que operó con mucho éxito a uno de sus sobrinos. Muy interesante ya lo que dices, más comentarios de opinión sobre lo interesante y lo excelente que ha sido tu conferencia. Ya no veo más preguntas, por favor, si hay alguna que se me esté pasando, háganmela saber. Ah, antes de pedirte que hagas un mensaje también final sobre la plática, yo identifico claramente en tu participación que una barrera para la prevención y el control del sobrepeso y la obesidad es el estigma. Y si queremos ser realmente parte de la solución como equipo de salud que estamos abordando este problema, tenemos que evitar el estigma y tenemos que hacer campañas especiales para comunicarnos correctamente con las personas que eh, viven con sobrepeso y obesidad, y esto es muy importante y no lo debemos dejar a un lado.
Sí, claro. Este es un tema que yo sé que en este foro se dirigía más a profesionales de la salud, pero realmente es un tema que nos compete a todos, ¿no? Porque el estigma se experimenta o se vive en distintos contextos en los cuales se desarrolla la persona. Muchísimas gracias. Pues ya no tengo más preguntas. Te felicito por tu participación. Esperamos que en ocasiones futuras volvamos a contar contigo y pues seguramente vamos a estar más en contacto para que incluso nos ayudes a validar o desarrollar el material con el que estaremos capacitando a nuestro personal. Pues un abrazo desde acá. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Bien, Muchas gracias, doctora Olga. Y bueno, ya nada más quisiera con una reflexión final. Creo que estamos dejando ya la prescripción tradicional entre los profesionales de la salud de dejar dieta y ejercicio a nuestros pacientes y que todos tenemos que promover una visión mucho más integral para el manejo de esta condición. Muchas gracias por la invitación nuevamente y gracias a todos los que se han conectado. muchas gracias. Y antes de que se termine la transmisión, yo quiero aprovechar para comentar que el día de hoy estamos celebrando el Día de la Persona Adulta Mayor. No es el día, con este término queremos ser más inclusivos. Cuando nos referimos a veces solamente a adulto mayor, pues parecería que estamos hablando del género masculino. Y también no es el Día del Abuelo porque hay muchas personas mayores que no son abuelos y ya vemos algunos abuelos que tampoco todavía somos personas mayores. Entonces, es muy importante dar el nombre apropiado. Y la idea de celebrar un día de las personas mayores es porque se merece nuestro reconocimiento y hay que reconocer cómo contribuyen, cómo siguen contribuyendo y cómo han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad. Esto es muy importante, no solo de manera cultural o económica, sino también política y en todas las áreas y ámbitos. Entonces, es muy importante que el día de hoy también hagamos una reflexión de si nosotros estamos reconociendo a las personas mayores que están a nuestro alrededor. Y parte de este reconocimiento tiene también que identificar que no todas las personas mayores, no podemos generalizar que todas las personas mayores, por ejemplo, en medio de una pandemia de COVID, viven o tienen el mismo riesgo y tenemos que identificar que tienen necesidades y que precisamente viviendo en esta emergencia sanitaria, nosotros hemos ido reduciendo las oportunidades de contacto y comunicación. Entonces, yo quiero invitarlos a todos a que reflexionemos sobre si estamos haciendo todo lo posible como personas y como trabajadores para apoyar a las personas mayores que están a nuestro alrededor. Muy buen día, que sea excelente y que sea un magnífico viernes como un preámbulo a un maravilloso fin de semana. Buen día, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.